El término barco fantasma hace alusión a dos conceptos diferentes. Para los marinos, el término barco fantasma significa un navío sin tripulación viva a bordo que va a la deriva. Sin embargo, en el imaginario popular, este concepto está ligado con fenómenos paranormales, pues se nos viene a la mente un navío espectral que contiene las almas de los desafortunados que perecieron en él y que además arrastra un tipo de maldición para los navegantes que se crucen con él. Por el lado que lo queramos ver, el fenómeno de los barcos fantasmas es fascinante, interesante y misterioso. Es por ello que les presentamos el iceberg de los barcos fantasmas más populares. Efecto Fata Morgana. Se le denomina así al efecto óptico o espejismo que es provocado por una inversión de la temperatura en la atmósfera y la proyección de luz. Es por este efecto que se pueden percibir barcos que parecen flotar sobrenaturalmente sobre la línea del horizonte y por ello, de ahí pudo haber surgido el mito de los barcos fantasmas. La ciencia explica que el cerebro asume naturalmente que la luz viaja en línea recta, por lo que cuando ésta se dobla, pensamos que el objeto que miramos está donde estaría si la trayectoria de la luz fuera recta. Este efecto no solo provoca que veamos barcos flotantes, como los fenómenos que se han dado en las costas de Escocia, sino que también es el responsable de los avistamientos de espejismos superiores que constantemente se presentan en el Ártico, así como de castillos fantasmales en el cielo, como el que se observó en Shandong, China, en 2020. Bell Amica, también conocida como la goleta misteriosa, es un barco fantasma que sorprendió a los guardias costeros italianos cuando se acercó a la costa de Cerdeña, muy cerca de Punta Volpe, el 24 de agosto del 2016. Se trataba de una goleta lujosa de estilo clásico sin tripulación a bordo, pero se descubrió un plato de comida egipcia a medio terminar, una bandera de Luxemburgo, varios mapas franceses del Mediterráneo, un montón de ropa y una tabla de madera tallada que decía Bell Amica, lo cual significa bella amiga. Todo era muy misterioso, pues no había ningún documento que pudiese identificar la procedencia del barco. Además, la memoria del sistema de navegación GPS se había borrado. Tiempo más tarde, apareció el dueño del barco, un ciudadano de Luxemburgo, que dijo que abandonó el velero porque recibió una llamada urgente para que abandonara esa goleta, la cual se quedó anclada en las costas, pero cuando se le preguntó al dueño cuál fue la causa exacta del repentino abandono del velero, él no quiso responder, dejando una nueva incógnita en la mente de la gente. Sam Ratulangi. Este barco fantasma es un buque carguero de 177 metros de eslora con una bandera de Indonesia, el cual fue encontrado por pescadores de la capital comercial de Myanmar. El barco estaba a la deriva muy cerca de Rangún. Este caso despertó mucho interés y asombro, pues se preguntaban cómo un navío tan grande había llegado a Myanmar, también conocida como Birmania, sin tripulación ni carga. La Marina de Birmania dijo que tenía la sospecha de que el carguero había sido remolcado por otro barco, pues 2 cables fueron hallados en su parte delantera. Después se halló un remolcador a 800 kilómetros de la costa de Myanmar, llamado Independencia. Los miembros de este navío fueron interrogados y así fue como se enteraron que aquel remolcador había estado arrastrando el carguero para llevarlo a una fábrica de Bangladesh para desmantelarlo, pero algunos de los cables con los que se remolcaba el buque se rompieron a causa del mal tiempo, por lo que tuvieron que abandonar el barco. De esta manera, quedó resuelto el misterio del Sam Ratulangi. El Hiang Seng. Este barco fantasma fue visto en aguas del Golfo de Carpentaria a la deriva, cerca de Queen Island, en Australia, en el año 2006. Medía 80 metros y era un buque de carga petrolero. Los trabajadores de la aduana de Australia tuvieron que abordar el barco para investigar la procedencia de este. Sin embargo, no encontraron ningún tripulante. Finalmente optaron por hundir el buque, pues jamás encontraron al propietario. Lyubov Orlova. Este navío fue construido en Croacia, antes Yugoslavia, en 1976 para fines comerciales y fue usado por el Ministerio de la Flota Marítima de la URSS.
Después fue alquilado y modificado para las expediciones de la Antártida. Luego, el barco fue embargado, pues la empresa debía mucho dinero y en el 2012 la embarcación fue vendida como chatarra. En el 2013, cuando era llevado a República Dominicana para ser desmantelado, el mal tiempo provocó que el cable del remolcador que lo llevaba se rompiera. La tripulación del remolcador trató de recuperarlo, pero el Lyubov Orlova quedó a la deriva. El 4 de febrero del 2013 se localizó a unas 50 millas fuera de las aguas jurisdiccionales de Canadá y 3 semanas después el barco fue avistado por un satélite de la NGA, una agencia estadounidense dependiente del Departamento de Defensa, a 1.300 millas náuticas de Irlanda. No se sabe si el Lyubov Orlova se hundió, pero se cree que si continúa a la deriva puede estar plagado de ratas caníbales que por la falta de alimento se comenzaron a devorar unas a otras. SS América. Este navío fue un lujoso transatlántico construido por la empresa United States Lines en 1940. Llegó a ser en ese tiempo el barco más grande para pasajeros en Estados Unidos, aunque era 49 metros más pequeño que el Titanic. Era igual de lujoso y extraordinario. El navío tuvo varios nombres, como USS West Point, Italis, Noga, American Star, etc. Posteriormente fue utilizado como medio de transporte para los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Con el paso del tiempo fue deteriorándose y cambiando de propietario. Fue comprado en 1993 por un armador tailandés que pretendía convertirlo en un hotel de lujo en Bangkok, pero cuando estaba siendo conducido a su destino por un barco remolcador, se desató una fuerte tormenta, por lo que quien conducía el remolcador decidió cortar el cable que unía a los dos barcos para no sufrir un accidente, dejando al SS América a la deriva. Días después el barco llegó a las playas de Garcey, en Fuerteventura, pero por el intenso oleaje, 2 días después se partió en dos. Sin embargo, no se hundió, sino que quedó flotando en aquella playa como atractivo turístico. SS Great Eastern. Este transatlántico británico también era conocido como Leviatán por su colosal tamaño. Fue el navío más grande del mundo en el siglo XIX, diseñado por Isambard Kingdom Brunel en las orillas del río Támesis. Tenía una capacidad para 4.000 pasajeros y ostentó por 40 años el récord del barco más largo del mundo. Sin embargo, los accidentes que sucedieron en el navío y otros sucesos raros le dieron fama de barco de mala suerte, pues en la ceremonia de inauguración, la repentina rotura de un cable terminó con la vida de un trabajador y además hubo muchos problemas para ponerlo a flotar, tanto así que tuvieron que pasar 15 días para que pudiera estabilizarse sobre el agua, lo cual para los navegantes se ve como mal presagio. En cada viaje del SS Great Eastern se presentaron contratiempos y accidentes, como el que sucedió apenas comenzó a funcionar, cuando en las chimeneas hubo explosiones que le costaron la vida a los trabajadores. Entre su construcción y sus viajes hubo varias pérdidas humanas, por lo cual se decía que en las bodegas del barco había fantasmas. Por esta y otras razones, el navío terminó en un cementerio de barcos en 1889 y posteriormente fue desmantelado, pero se necesitaron 200 hombres y 2 años para lograr esta tarea. El Mary Celeste. Este popular barco fantasma fue construido con fines comerciales en Parrsbrook, Nueva Escocia, en el año 1861. En este navío se transportaba alcohol de Estados Unidos a Europa. Zarpó el 7 de noviembre de 1872 del puerto de Nueva York con destino a Génova, Italia. Entre su tripulación se encontraban el capitán Benjamin Briggs, su esposa, su hija y 10 personas más. En su travesía el barco atravesó por varios contratiempos.
Sin embargo, el capitán Briggs escribió en la bitácora que todo se encontraba bien, pero el barco jamás llegó a su destino. Por el contrario, fue encontrado en el Atlántico cerca de las Islas Azores en 1872. El barco Dei Gratia, que navegaba por la zona en que se encontraba el Mary Celeste, vio el navío, pero el capitán y su tripulación lo notaron sospechoso, por lo que este capitán y otros tripulantes fueron a investigar, mas no encontraron a nadie a bordo, solamente ropa y otros objetos pertenecientes a la tripulación y un muy buen abastecimiento de alimentos. También se encontraron con que la parte inferior del barco estaba llena de agua. El capitán del Dei Gratia ordenó a algunos de los miembros de su tripulación que llevaran al Mary Celeste a Gibraltar, donde las teorías no se hicieron esperar. Se decía que los piratas se habían llevado a la tripulación, también que la misma tripulación se había alcoholizado al punto de iniciar un motín. También se llegó a culpar a un monstruo marino de la desaparición. La teoría más creíble era la que decía que los tripulantes habían abandonado el barco por miedo a que el gran cargamento de alcohol que llevaban causara un siniestro. Algunas personas hasta llegaron a decir que los tripulantes del Dei Gratia habían tenido que ver con la extraña desaparición de las personas del Mary Celeste. En el 2002, la investigadora Anne McGregor llegó a la conclusión de que algunos defectos en los aparatos del navío habían provocado el cambio de ruta. Sin embargo, el paradero de la tripulación del Mary Celeste aún sigue siendo un misterio. Es Ourang Medan. Se dice que este barco fantasma nunca existió o que era un buque con otro nombre, cuya historia fue deformándose debido a las leyendas y teorías conspiranoicas. La leyenda más famosa cuenta que el barco Silver Star y el City of Baltimore recibieron una señal de socorro que provenía de un navío llamado Ourang Medan. El mensaje, que fue enviado en código Morse, era bastante inquietante. SOS de Ourang Medan. Flotamos. Todos los oficiales, incluido el capitán, muertos en el camarote y en el puente. Probablemente toda la tripulación muerta. El mensaje continuaba, pero los signos no tenían sentido. Finalmente, aquel mensaje terminó diciendo: yo muero. Se dice que el Silver Star encontró la ubicación del Ourang Medan y un equipo de rescate a bordo del navío, y lo que encontraron fue espeluznante. La tripulación estaba muerta y en estado de descomposición, con rostros desencajados y raras posturas, pero ninguno de los cuerpos tenía indicios de violencia. Incluso el cadáver de un perro yacía de la misma manera. Los tripulantes del Silver Star se preguntaron quién había enviado el mensaje, pues el capitán, al igual que todos los demás cuerpos, tenían días de fallecidos. Luego se desató un incendio en la bodega 4 y comenzaron las explosiones, por lo que la tripulación del Silver Star abandonó el carguero Ourang Medan, el cual se fue a pique llevándose un gran misterio consigo. Sin embargo, se cree que de haber existido el Ourang Medan, debió ser un barco que llevaba una carga peligrosa de contrabando, por lo que se produjeron gases tóxicos que envenenaron a la tripulación. El Octavius. Se dice que este barco fantasma estuvo navegando 14 años. La ruta original de este navío era un viaje de ida y vuelta desde Londres a China con fines de intercambio comercial, pero en algún momento del año 1762 se le perdió el rastro hasta que el 11 de octubre de 1776 el barco Herald, que navegaba en la zona del Atlántico Norte, se encontró con él. Al capitán y a la tripulación del Herald se les hizo bastante raro ver una goleta en esa zona tan fría y llena de hielo. Entonces decidieron acercarse y gritarles desde cubierta, pero jamás recibieron respuesta. El capitán del Herald, de nombre Alex Warren, decidió enviar a algunos miembros de la tripulación a averiguar la procedencia de aquel extraño barco, y para su sorpresa encontraron que los 28 marineros tripulantes del Octavius yacían en sus literas cubiertos de muchas mantas, pero todos muertos por hipotermia, y también se percataron que las reservas de comida y agua se habían agotado. El capitán Warren quiso revisar la bitácora
y ahí encontró los cuerpos del capitán del Octavius con una pluma en la mano, el de una mujer abrazando a su hijo y otro de un hombre con un pedernal y una barra de metal. Esta embarcación se extravió de su ruta original y su tripulación lamentablemente sufrió de una manera inimaginable. El Lucerna. Según las leyendas chilenas, se trata de un barco fantasmal que, al igual que el Caleuche, navega por las aguas de Chiloé y transporta a brujas y muertos vivientes. Por eso se dice que su interior es tan grande como la Tierra misma y tomaría casi toda una vida humana o más recorrerlo. También se dice que transporta las fases de la luna. Caleuche. La leyenda de este barco fantasma es sorprendente. Se dice que es un navío tripulado por brujos y espíritus. Recorre las aguas del sur de Chile por las noches. Los marineros que dicen haberlo visto cuentan que sus velas son rojas, su proa y su popa están iluminadas con cientos de velas que despiden el característico olor a cera quemada. Se dice que nadie consigue alcanzar al Caleuche porque al acercarse al barco, este se convierte en una piedra o en una tabla de madera. También se habla de que este barco fantasmal ha atrapado a otros navíos, luego se convierte en submarino y a los tripulantes de los barcos atrapados les muestra los tesoros de los océanos, pero no pueden decir nada, pues si hablan de más, acaban con su existencia. El barco de los Finnfolk. Según la mitología finlandesa, los Finnfolk son hechiceros que conocen las artes oscuras y que pueden cambiar de forma. Conducen un barco fantasma con su magia negra y a veces se acercan a la orilla para secuestrar a pescadores o jóvenes que están cerca del mar para esclavizarlos o convertirlos en sus cónyuges. Se dice que es posible escapar de estos seres arrojando monedas de plata, ya que este metal es muy codiciado por ellos. El holandés errante. Este famoso barco fantasma también es conocido como el holandés volador. La leyenda cuenta que un capitán burgués de Holanda de nombre Willem van der Decken hizo un trato con el diablo para poder navegar por todos los mares sin importar la fuerza de las tormentas o los vientos que Dios pusiera en sus travesías. Sin embargo, cuando Dios se enteró de su actitud desafiante, lo condenó a vagar eternamente por las aguas del mundo, sin volver a tocar tierra jamás. Es por eso que se le llama el holandés errante. Se dice que si otros navíos se llegan a topar con el holandés errante y a saludarle, también cargarán con la maldición de vagar sin rumbo por todos los mares. El RMS Queen Mary. Este transatlántico, que actualmente se ha convertido en un hotel de lujo que atrae turistas de todas partes del mundo en Long Beach, California, prestó servicios para la naviera Cunard Line en la travesía del Atlántico en 1936 hasta 1967. El Queen Mary, al igual que el Queen Elizabeth, fueron adaptados y utilizados para el transporte de soldados durante la Segunda Guerra Mundial, pues las altas velocidades de navegación que alcanzaban les ayudaban a escapar con mucha facilidad de los submarinos alemanes, por lo que hasta Hitler ofrecía recompensas a quien lograra hundir estos grandes navíos. Sin embargo, también hay leyendas obscuras que rondan al Queen Mary, pues este barco es conocido como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Una de las leyendas más sobresalientes de este navío se centra en el camarote B-340, donde se dice que una persona fue privada de su vida y su espíritu no puede encontrar la paz. De hecho, en el 2024 se planea estrenar una película llamada La maldición del Queen Mary, basada en los mitos que rodean a este famoso barco. Esperemos haya sido de su agrado este iceberg de los barcos fantasmas más populares. Recuerden dejarnos su like si les gustó el video, suscribirse al canal y darle a la campanita para que les lleguen todas sus notificaciones a tiempo si les gustó nuestro contenido. Y por supuesto, si quieren y pueden, síganos en redes sociales. Y también compartan este video para que nuestro trabajo tenga mayor difusión. Muchas gracias por su atención.